Hola, ¿me pueden escuchar? Sí, profe, se le escucha bajito. Creo que se fue la señal de repente, por eso nomás. Se fue y también su proyección, doctor. No compartida la pantalla, ¿verdad? No, no está compartida. Bueno, vamos a volver a retomar. Acá estamos. Creo que ahí vuelve, ¿verdad? Ahora sí. Ok. Bueno, creo que se fue la señal. Bueno, no importa. Vamos a seguir. Entonces estábamos diciendo de que en la clase anterior, ¿verdad? Estuvimos desarrollando todo lo que sería la bolilla 18, hablando finalmente de lo que serían los edictos, de los edictos, ¿verdad? Que son, que es la forma en la que el juzgado hace público, ¿verdad? Y llega a una mayor cantidad de gente de las resoluciones que para ello están establecidas dentro de lo que sería la ley 154/69, igualmente las formalidades y los plazos que deben tener este tipo de publicación, ¿verdad? Muy bien, haciendo esas aclaraciones, ¿verdad? Vamos a seguir con la bolilla 19, vamos a empezar a hablar de la bolilla 19, y ustedes tienen en sus pantallas, ¿verdad? El artículo 183, que habla sobre el registro general de quiebra, ¿verdad? Que es el registro en donde se van inscribiendo, se van remitiendo, evidentemente, las resoluciones judiciales emanadas de los juzgados competentes en los juicios de quiebra, ¿verdad? De manera a ir, por favor. Muy bien. Muy bien, seguimos, ¿verdad? Entonces, estábamos diciendo de que en ese registro, ¿verdad? Que es el registro general de quiebras, se van, como bien lo dice el artículo 183, se van inscribiendo los pedidos, por ejemplo, de apertura de los juicios de convocación de acreedores y los siguientes autos interlocutorios que evidentemente están indicados en forma bien detallada en el artículo 183 de la ley concursal, ¿verdad? Por ejemplo, el número 1 de la apertura de los juicios de convocatoria de acreedores, ¿verdad? Esas resoluciones van a tener que ser remitidas. Hoy día ya se lo hace electrónicamente, ¿verdad? Con el tema de lo que serían los expedientes electrónicos, ¿verdad? Donde se remite esta resolución con código QR, evidentemente, y se van inscribiendo en lo que sería el registro general de quiebra, ¿verdad? Apertura de los juicios de convocatoria de acreedores, también se inscribe el desistimiento de las solicitudes de convocatoria de acreedores. Acuérdense de que la ley prevé la posibilidad de desistir de la solicitud de convocatoria de acreedores antes de que, en el caso de convocatoria de acreedores, antes de que sea admitida dicha convocatoria de acreedores. Entonces también eso, o ese desistimiento, o en el caso de la quiebra, ambos, ¿verdad? Tienen que ser inscritos en el registro general de quiebras. Igualmente, la homologación del concordato, una resolución muy importante que por sobre todas las cosas marca la forma en la que se va a ir cumpliendo con este concordato, muy importante para el deudor mismo, ¿verdad? En donde a partir de ahí se vuelve en deudor concordatario, ¿verdad? Igualmente para los acreedores que o desde ese momento es el documento por el cual van a ir recibiendo sus acreencias de acuerdo a lo que se haya decidido en esa junta de acreedores y finalmente homologado judicialmente a través de un auto interlocutorio. Esta resolución igualmente debe ser inscrita en el registro general de quiebras. También la declaración del cumplimiento del concordato, que es ya
una resolución que evidentemente da por cumplido íntegramente el acuerdo, el contrato, el concordato celebrado entre el deudor y sus acreedores. También la nulidad o la anulación del concordato, ¿verdad? Eso habíamos visto también de que puede darse esa posibilidad de nulidad del concordato. Evidentemente, esa resolución también tiene que ser inscripta en el registro general de quiebras. Igualmente, la declaración de quiebra, que es a través de un auto interlocutorio, se declara la quiebra del deudor. Eso o esa declaración, aparte de ser inscripta, evidentemente produce un antes y un después de lo que sería el patrimonio de ese deudor que está en un estado de falencia o de quiebra. Eso debe ser inscrito en el registro general de quiebras. Igualmente, la revocación de la quiebra o la revocación del auto de quiebra, habíamos visto en el momento de desarrollo de esta parte de que evidentemente esta revocación es una forma en la que se puede retrotraer, vamos a decirlo, este auto interlocutorio de quiebra bajo ciertas condiciones, y una de ellas es la demostración del deudor de que al momento de ser declarado en quiebra está en una situación de solvencia y no de insolvencia. Esta resolución que revoca el auto de quiebra también debe ser inscripta en el registro general de quiebras. Igualmente debe ser inscrito o inscripta la calificación de la conducta patrimonial del fallido, ¿verdad? Habíamos visto de que esta calificación, aparte de lo que sería que habla sobre la conducta patrimonial del deudor frente a su patrimonio, ¿verdad? Calificándola ya como dolosa o culposa, igualmente es importante para la rehabilitación misma del deudor fallido. ¿Por qué? Porque esta resolución va a marcar o va a determinar los tiempos que van a tener que ser tenidos en cuenta. Habíamos visto eso al momento de la rehabilitación, para que efectivamente se llenen las condiciones para que esta persona pueda ser finalmente rehabilitada dentro de lo que sería el procedimiento de liquidación colectiva, que es el procedimiento de quiebra. La rehabilitación, tenemos en el tópico número 9, también es una resolución que debe ser inscripta en el registro general de quiebras, que volviendo a la primera parte del artículo 183, dispone, créase el registro general de quiebras, que formará parte del registro general de la propiedad, en el cual se inscribirán los pedidos de apertura de juicio, convocatoria de acreedores y los siguientes autos, ¿verdad? Entonces, estas resoluciones también van a ser inscritas en el registro general de quiebras. La revocación de la rehabilitación también es una resolución que evidentemente debe estar inscrita para que tenga una publicidad, por sobre todas las cosas, un registro y una publicidad dicha resolución. La clausura de los procedimientos de quiebra y también la reapertura del procedimiento de quiebra. Esas son todas resoluciones que, como dice el artículo 183, deben ser inscriptas o se inscribirán en el registro general de quiebras, ¿verdad? Ahora bien, el artículo 184 habla un poco de la modalidad o la forma o la operatividad que va a ser tenida en cuenta por el juez para que se dé esta inscripción. El juez comunicará de oficio al registro general de quiebras las resoluciones que deben ser inscritas el mismo día en que fueron dictadas. Eso es muy importante porque evidentemente todas estas producen un efecto inmediato. Habíamos dicho de que el auto que declara la quiebra produce sus efectos desde el mismo día de la declaración de esa resolución de quiebra. Entonces, también deben existir una celeridad al momento de remitir estas resoluciones al registro general de quiebras para su correcta inscripción y toma de razón, ¿verdad? La comunicación se hará en duplicado. Una de las copias será devuelta al juzgado de origen con constancia de la recepción y quedará agregada al juicio respectivo. La otra será archivada y se transcribirá un extracto de la misma en el registro correspondiente. Evidentemente, estas disposiciones también hacen un poco a lo que sería el documento o el expediente de papel, ¿verdad? Que hoy día
va quedando un poco en desuso. Hay algunos juzgados, ¿verdad? Especialmente algunos del interior, que tienen todavía el sistema papel, ¿verdad? O el expediente papel, en donde a rajatabla tiene que cumplirse este procedimiento establecido en el artículo 184, pero vemos también que en lo que sería el expediente electrónico, ya todas las notificaciones y las tomas de razón se hacen vía oficio electrónico, ¿verdad? Y eso también va siendo recepcionado por el Registro General de Quiebras. Es mucho más rápido, mucho más seguro, es mucho más transparente, de acuerdo a lo que sería el expediente electrónico mismo, ¿verdad? Es una de los grandes pasos que ha dado el Poder Judicial al digitalizar, hacerlo mucho más fácil, lo que sería el expediente electrónico, y evidentemente todo este procedimiento electrónico con las consiguientes ventajas al momento y también la celeridad en lo que serían las inscripciones de este tipo de resoluciones, hacen y han llegado a lo que serían los procedimientos de convocatoria de acreedores e igualmente a los procedimientos de quiebras, ¿verdad? Ahora bien, el Registro General de Quiebras será público y dará noticia o certificaciones de sus asientos a quien lo solicite, ¿verdad? Lo que habíamos dicho ya un poco más arriba al empezar la clase de hoy, de que y la fundamentación y el objetivo de lo que sería el Registro General de Quiebras es de que se dé noticia, de que sea público, de que evidentemente tenga un efecto generalizado, lo que serían las inscripciones que están siendo remitidas en ese Registro General de Quiebras, y por sobre todas las cosas, den noticia o den informaciones al quien lo solicite. Normalmente esto se lo hace a través de un escribano que va solicitando los informes que se requiera, ¿verdad? Que es lo que dice el artículo 185 de la ley 154/69. ¿verdad? Ahora bien, siguiendo con nuestro programa, hablaremos sobre los plazos, ¿verdad? Los plazos que lo tenemos acá en el artículo 186. Un ratito me van a dar un segundo y voy a admitirle a unos cuantos más. Ahí estamos. Muy bien. Ahora, los plazos. El artículo 186 dispone: los plazos establecidos por esta ley son perentorios con las excepciones previstas en ella. Los determinados en día se entenderán de días hábiles. Muy bien. Cuando estuvimos ya desarrollando toda la materia, desde el principio hasta esta parte, ¿verdad? Ya hablamos en varias oportunidades sobre lo que serían los plazos, ¿verdad? Habíamos dicho de que, si bien es cierto, toda la primera parte del libro primero de la ley habla un poco de lo que sería la cuestión de fondo, ¿verdad? Ya en todo ese devenir y transitar de esa primera parte en el libro primero, ya se hablan de cuestiones de plazo, ¿verdad? Entonces, es una ley que tiene su ley de fondo, ¿verdad? Su normativa de fondo, tiene su normativa de forma, pero ya en la primera parte estamos hablando de una ley híbrida en donde ya se hablan de los plazos, y en esa oportunidad ya habíamos visto esta parte, ¿verdad? Ya sería prácticamente un repaso donde habíamos dicho que todos los plazos son perentorios e improrrogables, ¿verdad? Son plazos que tienen esa particularidad, ¿verdad? Y también hace la aclaración la ley de que los plazos determinados en días se entenderán en días hábiles, ¿verdad? De manera a ir computando lo que serían los vencimientos que se pueden ir teniendo, perdón, cuando hablamos de plazos, ¿verdad? Entonces, repetimos, los plazos establecidos por esta ley son perentorios e improrrogables, ¿verdad? Hagamos esa aclaración, con las excepciones previstas en ella. Los determinados en día se entenderán en días hábiles. Muy bien. Y vamos a hablar ahora sobre los incidentes y los recursos. Ya sería la siguiente bolilla. Hoy nos va a tocar hablar sobre los incidentes, cuál sería el procedimiento incidental. También vamos a hablar sobre cuáles o qué cuestiones se van a tramitar vía incidente, ¿verdad? Y cuál sería, por sobre todas las cosas, ese
ese procedimiento incidental que vamos a tenerlo dentro de lo que sería un proceso o de convocatoria de acreedores o un proceso de quiebra. Muy bien. El artículo 187 de la ley 154/69 dispone el procedimiento que va a tenerse presente o en cuenta al momento de la tramitación de la cuestión incidental. Establécese para los incidentes el siguiente procedimiento, ¿verdad? Del escrito inicial del incidente, vamos a dar un ejemplo para que vayan teniendo una idea. Supongamos que tenemos una convocatoria de acreedores o una quiebra inclusive, ¿verdad? Vamos a hablar de la convocatoria de acreedores, en donde es muy común de que los acreedores que no se presentaron dentro del periodo ordinario de verificación de créditos lo hagan vía incidental. Eso establece la ley. Algo muy importante, el hecho de que se presenten vía incidental o no se presenten dentro del tiempo no significa de que pierdan su derecho a reclamar su crédito, ¿verdad? Lo único que van a tener que presentarse fuera del plazo y la vía es el incidente de verificación de crédito. Entonces, un acreedor que se presenta fuera del plazo no pierde su derecho, pero se presenta, a través de la incidencia o el incidente de verificación de crédito. Supongamos este caso para que ustedes puedan tener una idea del procedimiento que se está llevando a cabo. Ese incidente, del escrito inicial del incidente y de los documentos presentados, se correrá traslado, por 5 días comunes a las partes interesadas en la cuestión. Ese incidente sale una providencia dictada por el juez de la convocatoria de acreedores, en este caso, y le corre traslado al deudor, ¿verdad? Que sería el que va a contestar y va a verificar todas las documentaciones y si efectivamente lo que le están presentando como documentaciones son las que corresponden, si el documento es el que corresponde, si es que la liquidación igualmente está correcta, ¿verdad? Y va a poder contestarla o presentar las pruebas que él crea conveniente en el caso de que no sea así o exista una cuestión controversial o controvertida, ¿verdad? Entonces, el acreedor que presentó fuera del tiempo se presenta vía incidental, agrega sus documentos, agrega su pagaré en su caso, agrega sus cheques, agrega las facturas crédito, agrega toda la documentación que haga a su derecho, ¿verdad? Y se le corre traslado al deudor. Igualmente, en esta providencia, como dice acá el articulado, a las partes interesadas en la cuestión también se le corre traslado al síndico de quiebras, ¿verdad? Que es el técnico, ¿verdad? El funcionario técnico que va a analizar la cuestión igualmente. Y ya en este escenario o a esta altura del procedimiento, también se le corre traslado de este incidente de verificación de crédito al Ministerio Público o a la Fiscalía, que igualmente va a analizar la documentación y va a emitir su dictamen o su opinión sobre este punto en concreto, ¿verdad? Sigue diciendo el articulado, se acompañará a este escrito como al de la contestación toda la prueba instrumental que obrare en poder de las partes, ¿verdad? En este caso, en poder del incidentista, que sería el acreedor, en este caso, va a agregar todas las documentaciones e igualmente el deudor, en el caso de que tenga documentación en su poder, ejemplo, se reclama el crédito por X monto, pero había sido que el deudor ya realizó pagos parciales, supongamos, ¿verdad? Y agrega las documentaciones que acreditan esos pagos en donde va discutiendo el monto del crédito, por ejemplo. Eso ya tiene que acompañarlo al momento de contestar el incidente, ¿verdad? Si estas no las tuvieran a disposición, las designarán con toda exactitud expresando su contenido y el lugar en que se encontraren y ofrecerán las demás pruebas que se pretendieren producir, ¿verdad? Entonces el deudor en este caso al contestar la incidencia, si es que no tiene las documentaciones, puede también designar o indicar dónde estarían esas documentaciones que hacen a su derecho y todo esto se ofrece al contestar la incidencia. Es el momento en el que él va a agregar los documentales, ¿verdad? Va a indicar también las pruebas, si es que no la tiene a mano, y va también, evidentemente, ofrecer las pruebas o otras pruebas que no sean las meramente documentales, ¿verdad? Evacuado el traslado, sigue diciendo el artículo 187, o vencido el plazo
sin que las partes lo hubiesen hecho, el juez declarará la cuestión de puro derecho o abrirá la causa a prueba por un plazo no mayor de 15 días hábiles, ¿verdad? Siguiendo la línea establecida por el artículo 186, ¿verdad? Las pruebas deberán ser producidas dentro de dicho plazo, ¿verdad? Y el juzgado habilitará las audiencias que fueran necesarias para recibirlas. En los casos de admisibilidad de la prueba testifical, cada parte no podrá presentar más de 7 testigos, que es lo que dispone el artículo 187 de la ley 154/69, ¿verdad? Ahora bien, en cuanto al plazo para que el juez pueda pronunciarse, ¿verdad? Dice el artículo 188, declarada la cuestión de puro derecho, es decir, de que no se abrió a prueba, ¿verdad? O vencido el plazo de prueba en el caso de que se haya abierto la causa a prueba o el incidente a prueba en este caso, el juez pronunciará el fallo dentro de 5 días, en este caso sería 5 días hábiles, ¿verdad? Que es el plazo que tiene el juzgado, el juez de la convocatoria de acreedores, el juez de la quiebra, para emitir su resolución o dictar una resolución. Bueno, una pregunta, ¿hay consultas hasta acá? Están muy calladitos, ¿eh? ¿Hay alguna consulta, alguna duda hasta este punto? Hola, doctor. Sí, señora. Sí, una consulta. La parte que usted mencionó, si es que ya hubo, ¿verdad? Una vez en el artículo 187 por la vía incidental, ¿verdad? Sí. Cuando el acreedor se presenta con algunas facturas ya, ¿verdad? Abonadas, ese monto se le descuenta de la deuda o cómo es, viene a ser como el artículo, no me estoy acordando ahora. Si puede, por favor, ahondar Claro. otra vez en relación a eso. Totalmente. Bueno, cuando existe una presentación del acreedor, ¿verdad? Como decía, ¿verdad? Dando como ejemplo, puede darse el caso, supongamos, el acreedor pide un crédito por 10 millones de guaraníes o 20 millones, ¿verdad? De guaraníes, pero el deudor ya había pagado parte o gran parte de la deuda, ¿verdad? Y no se le debía reclamar esa parte del crédito que ya había abonado, evidentemente, ¿verdad? Entonces él presenta las instrumentales o las documentales o los recibos, en este caso, que acrediten esos pagos, ¿verdad? Entonces, evidentemente, en el caso de que esto sea así, tiene que reconocerse o debe reconocerse esa parte de la deuda que esta persona ya abonó o ya pagó, ¿verdad? Eso independientemente a otras pruebas que pueda ofrecer el deudor dentro de lo que sería esta parte del incidente, ¿verdad? Puede darse también el hecho de que esa deuda ya esté prescripta, ¿verdad? O ya no sea reclamable. Entonces también esa defensa, el deudor, esta es la oportunidad para que pueda presentarla. En síntesis, en el caso de ya lo que sería esta etapa de la verificación de crédito, que se puede presentar vía incidental en el caso de que no se haya presentado a tiempo, estos incidentes van a ser discutidos, ¿verdad? Van a ser como mini demandas dentro de lo que sería el proceso concursal madre, ¿verdad? En donde esos conflictos van a ir siéndose resueltos en cada uno de los incidentes que sean abiertos por cada uno de los acreedores que se vayan presentando a verificar su acreencia, ¿verdad? Es el momento de discusión, es el momento de ofrecer pruebas, es el momento en donde se van a producir las pruebas. En el caso de que existan testigos, por ejemplo, habíamos visto también estos testigos forman parte de lo que sería la prueba testimonial que pueda presentar el deudor, como tomamos como ejemplo, deudor convocatario, y deba demostrar lo que él está alegando dentro de lo que sería la incidencia que se está presentando, ¿verdad?
No sé si responde a tu pregunta. Gracias, profesor. Bueno, vamos a seguir. Ahora, ¿cuáles van a ser las cuestiones que van a ser tramitadas vía incidental, ¿verdad? El artículo 189 que tenemos acá en pantalla habla específicamente de cuáles son las cuestiones que van a ser tramitadas vía incidente, ¿verdad? Se tramitarán como incidentes y con el procedimiento indicado en líneas arriba en este capítulo 1, la impugnación del concordato. Eso se tramita vía incidente. La demanda de anulación del concordato, igualmente vía incidente. El pedido de revocación del auto de quiebra, el pedido de verificación o de graduación de créditos no presentados en tiempo oportuno, la acción de restitución o separación de las cosas en poder del fallido o de la masa, la calificación de la conducta patrimonial del deudor, la oposición al pedido de rehabilitación, ¿verdad? El pedido del síndico para proceder a la ocupación de los bienes en los casos mencionados en el artículo 132, el pedido de remoción del síndico, el pedido de rescisión del contrato de locación mencionado en el inciso 2 del artículo 95 y el pedido de estimación del monto de los créditos por obligaciones que no sean de dar sumas de dinero, ¿verdad? Horacio Lebrón, cuando comenta este artículo y básicamente la enumeración de los incidentes, ¿verdad? También va agregando los artículos a los que se refieren estos puntos, ¿verdad? De tramitación en forma incidental. Por ejemplo, la impugnación del concordato, artículo 47. Voy a ir diciendo para los que quieran ir anotando, ¿verdad? La impugnación del concordato, artículo 47. La demanda de anulación del concordato, artículo 61. El pedido de revocación del auto de quiebra, artículos 72 y 73. El pedido de verificación y grabación tardía de los créditos, artículo 38 y 74, la acción de restitución o separación de cosas en poder del fallido, artículo 114, la calificación de la... Profesor, perdón, 38, ¿cuánto dijo el pedido de verificación? Artículos 38 y 74. Gracias. Sí, la acción de restitución o separación de cosas en poder del fallido de la masa, 114, la calificación de la conducta patrimonial del deudor, artículo 160 al 167. Todos estos puntos ya habíamos visto, es un repaso nada más, ¿verdad? La oposición al pedido de rehabilitación, artículo 174, el pedido del síndico para proceder a la ocupación de los bienes en los casos mencionados en el artículo 132, el pedido de remoción del síndico, artículos 224 y 225, que eso vamos a ver más adelante, ¿verdad? Todavía no vimos esa parte, ¿verdad? El pedido de rescisión del contrato de locación en el inciso 2 del artículo 95 y el pedido de estimación de los créditos por obligaciones que no sean de dar sumas de dinero, artículo 90, párrafo segundo, ¿verdad? Entonces, estas son las cuestiones que van a ser tramitadas vía incidente, ¿verdad? Igualmente para que ustedes puedan ir leyendo y estudiando o recordando, repasando estos articulados también, es lo que estuve diciendo en esta segunda parte del comentario del artículo 189. Todo eso está en el libro o en el material también del doctor Horacio Lebrón, que son los articulados que van a o que nos llevan a las figuras, a las situaciones que van a ser tramitadas vía incidente, ¿verdad? Muy bien. Ahora, vamos con esto, con lo que estamos diciendo, terminamos la bolilla 19. Ya la siguiente bolilla, que es la 20, habla sobre los recursos. Vamos a dar esto ya después del examen. Quiero dejar todo lo que es la parte de recursos en lo que sería ya la siguiente clase después del examen. Si ustedes también tienen alguna consulta, alguna duda sobre esta bolilla 19, me la pueden hacer ahora, sin ningún inconveniente. Por mi parte, yo ya disipé mi duda, doctor. Muy bien.
Y tenemos nuestro examen el próximo viernes, ¿verdad? Va a seguir la misma modalidad que el examen anterior. Va a ser selección múltiple, una pregunta, algunas opciones que ustedes van a tener que ir indicando cuál es la respuesta en este caso, ¿verdad? Que corresponde a esa pregunta. No puede haber dos o más preguntas o respuestas correctas, ¿verdad? Quiero que atiendan muy bien el examen. Todas las preguntas que se hacen en esos exámenes son de temas que fueron desarrollados, ¿verdad? Y fueron inclusive comentados en todas estas clases, ¿verdad? Entonces, presten atención, vayan controlando sus respuestas, ¿verdad? Que todo lo que se desarrolló en estas clases son las preguntas que van a ser incluidas en esos exámenes, ¿verdad? Si tienen alguna consulta también sobre esos tópicos, ¿verdad? Sobre las bolillas que van a entrar, también me la pueden hacer ahora, ¿verdad? Evidentemente no vamos a poder desarrollar todas los puntos que fueron desarrollados, ¿verdad? Pero si tienen alguna duda también me la pueden hacer ahora, ¿verdad? Usar un tiempito para poder ir disipando algunas dudas en el caso de que las haya, ¿verdad? Doctor, buenas tardes. ¿De cuántos ítems serían de 20 o de 10? 20 preguntas. ¿Sería un punto cada uno entonces? ¿Perdón? Sería un punto cada uno entonces. Muchas gracias. Sí, 20 preguntas. Claro, un punto cada uno, entiendo. ¿Cómo están con los exámenes, señores? La estamos remando, doctor. Estamos Doctor, remando. Sí. y sí, remándolo, doctor, tenemos que salvar, tenemos que llegar a orilla. Doctor, en relación a los capítulos posteriores a ser desarrollados, ¿habrá una tercera parcial o eso va incluido directamente para los llamados ya? No va a haber una tercera parcial. Por lo menos no tenemos programado, no lo conversé con los otros profesores, ¿verdad? Pero en principio son 2 parciales. Entiendo. Ok. Profesor, esta lección 19 ya no entra, ¿verdad? No, la lección 19 no. Entra hasta la lección 18, que es lo que ya había dicho en la clase pasada también. Sí. Hasta Gracias, la 18. profesor. Gracias. Ya no entra en este examen. Sería hasta la bolilla 18, que es lo que habíamos desarrollado ya en la clase pasada. Claro, lo que sería empezamos la parte de procedimientos. Hasta la bolilla 18. Muy bien. ¿Alguna consulta más o alguna duda sobre el tema de la materia? Yo una consultita. Sí. Permiso. Dijiste más de 2 respuestas que no iba a salir, quiere decir que hasta 2 respuestas puede haber como posibles, vamos a decir. No se confundan. Solo una respuesta correcta, dijo el profesor. Claro, o sea, es una aclaración. Cae de maduro lo que le estoy diciendo, ¿verdad? Una pregunta tiene una respuesta, evidentemente. Les digo eso porque a veces me dicen, no, ¿sabes qué, doctor? Esta pregunta es igual a esta. No, es una pregunta, ¿verdad? Hay varias opciones, ¿verdad? Pero solamente una es la correcta. Por eso le digo que lean y atiendan bien, ¿verdad? Para poder marcar la respuesta correcta. Una pregunta, varias opciones, una respuesta posible, ¿verdad? Eso es lo que estaba aclarando. Muchas gracias, profe, y a la compañera. A ustedes.
Bueno, señores, ya que no hay más consultas y preguntas, les deseo un buen examen el próximo viernes y nosotros nos vemos en la siguiente clase donde vamos a ya ir desarrollando las siguientes bolillas, entrando ya en la etapa final de lo que sería nuestra materia a partir de la bolilla 20 hasta el final, ¿verdad? Entonces, Doctor, le deseo... quiero Sí, hacer señora. una consulta aparte del examen. El tema de trabajos prácticos, ¿y eso ya hizo alguna alusión sobre eso o aún no? No, voy a hablar con los demás colegas sobre ese punto. Vamos a estar informándole a los delegados, ¿sí? Porque lo que no queremos es que se nos encime todo con el tema de la final ahora. Porque nosotros Ok. rendimos hasta el, no sé, después de fin de mes y todo rendimos. Primeros días del siguiente mes. Después ya llegan el tema de recuperatorio y se nos va a encimar todo, pues. Profesor, de hecho estamos saliendo nosotros de fecha porque se supone que tendría que haber comenzado el 2 de mayo el examen, pero para mejor organización, ¿verdad? Con todas las cátedras se está llegando hasta el 30 de mayo, lo cual, ¿verdad? Significa que dentro de los 10 primeros días del mes de junio ya estamos para el primer llamado de las finales. Y creo que eso se encimaría bastante, o no sé, solamente eso pongo a su consideración y conocimiento. Ok, yo voy a hablar Solamente por eso ya nos estamos preocupando con el tema del trabajo práctico, doctor. Nos estamos preocupando porque viste que se nos va a encimar todito con el tema de la final y eso tenemos que, y a ustedes mismos con el tema de la planilla y eso. Ya, perfecto. Yo voy a hablar eso. Van a tener una respuesta a la siguiente clase sin ningún problema. Dale, muchas Gracias, gracias. profe. Dale, a ustedes. Bueno, Gracias, profe. a ustedes. Gracias, profesor. A ustedes, que pasen bien. Vamos a cerrar la clase de hoy y que tengan un buen examen, repasen todo y nos vemos nosotros en la siguiente clase que sería el próximo miércoles, hoy en noche, ¿verdad? Sí, Muchas profe. gracias, doctor. Dale, a ustedes. Gracias, profesor. Chao, chao. Gracias, profe. A ustedes. Hasta luego. A ustedes, gracias.